Este video está patrocinado por DistroKid. Buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Mi nombre es Luis Piluso, este es el Capitán Estudio y hoy tenemos un episodio súper especial donde fuimos a visitar a Ernesto Romeo en las Islas del Fauno y nos compartió cómo grabó los sintetizadores del tema mítico de Babasónicos, Los Calientes. Y él, muy generoso, nos mostró cómo armó los sintetizadores con el Juno y con el Mellotron, además de contarnos un poco la historia detrás de la canción. Y entonces cuando le pregunté si podíamos recrear esta intro del tema, me dijo que sí, y si yo me animaba a grabar la batería, el bajo y la guitarra. Y fue un lucho, por supuesto. Lucho, por supuesto, viejo. Entonces tengo el honor enorme de compartir con ustedes esta recreación donde armamos instrumento por instrumento lo que era la canción original. Primero les voy a mostrar un poco con Ernesto en su estudio cómo fue armando sus sonidos y después al final del video les voy a mostrar un poquito del resto de la instrumentación y las cosas que utilicé para la batería, la guitarra, el bajo. Así que si te gusta este tipo de videos, suscríbete, dale un like abajo, que todo eso es completamente gratis, y dejate un comentario, que estos videos no saben el esfuerzo enorme que llevan, pero me dan muchísimo placer. Interrumpo un segundo el video para hablar de nuestro sponsor del día de hoy, que es DistroKid. DistroKid es la plataforma que yo utilizo para subir mi música a todas las tiendas virtuales. Ellos te permiten subir a Spotify, iTunes, Deezer, Google Play, Tidal, todas las que vos conocés. Y además de permitirte subir con su plan anual toda la música que quieras, para mí una de las cosas principales que te ofrece DistroKid es la posibilidad de utilizar sus herramientas incluidas. Que por ejemplo tenemos los mini videos, que son videos cortos, personalizados y gratis para publicar en tus redes sociales. Entonces vos cuando lanzaste una canción y decís, necesito armar plantillas para subir videitos cortos de la canción para publicitarla en Instagram, por ejemplo, DistroKid ya tiene eso preparado para vos. Vos elegís la canción que ya hayas subido a través de su plataforma y te arman automáticamente un video que vos puedas directamente insertar en tus plataformas y tus redes sociales de una forma muy sencilla, invitando a la gente a escuchar tu música, lo cual me parece súper importante. Si querés acceder a esta función, además de todas las funciones para subir tu música, te invito a que hagas clic en el link que te voy a dejar en la descripción, donde vas a poder acceder a un 7% de descuento. Gracias a DistroKid por bancar este canal. Seguimos con el video. Bueno, gente, tengo el gusto enorme de estar con Ernesto Romeo, que justamente acaban de escuchar la introducción de uno de los temas más épicos de la música argentina, un tema que me marcó mucho cuando yo era chico, y hace poco me enteré que Ernesto, con quien estudié sintetizadores, hizo los sintes de ese tema tan épicos, y me gustaría que, como no hay tanta información de cómo se grabaron esas canciones, que nos cuentes un poco de cómo fue el proceso. Yo conocí a Diego Tuñón y a otros miembros de Babasónicos en los 90. Quien nos presentó fue Sebastián Mondragón, de Estupendo. Vino a estudiar conmigo en el año 92, cuando todavía era miembro de Juana la Loca. Y luego, cuando se fue de Juana la Loca, junto con Fernando Lamas, armaron el dúo Estupendo. Cuando grabaron su primer álbum, Bistro Málaga, yo toqué algunos sintes y les presté también instrumentos y qué sé yo. Y yo creo que para esa época conocí a la gente de Babasónicos. Y si no me equivoco, la primera colaboración consistió en prestarle algunos sintes y vocoders para un álbum de remixes que se llama Babasónica Electrónica. Cuando vino la grabación de Jessico, Diego Tuñón me contacta para agregar algunos sintes en un par de temas. Y el primer tema en el que trabajamos fue Los Calientes. Hasta donde yo recuerdo, la idea era grabar sintes en una parte, en un puente de la canción. Y a mí la dinámica del tema me sugirió la idea de que podía usarse un arpegiador, que quizás no es el recurso más típico en una canción. Se ha usado, por supuesto, arpegiadores o sequencers en mucha música pop y rock, pero tal vez como no es como lo más habitual. Es más normal cuando de alguna forma se viene de un género más tipo tecnopop o algo así. Pero este tema tenía como una rítmica como muy marcada y cabalgante, y un poco la idea, charlando con Diego, salió de ahí, digamos, del diálogo entre nosotros. ¿Él te había traído ya el tema grabado? Sí, yo creo que a partir de lo que hicimos, cuando grabamos el arpegiador del Juno y los Mellotrones, fue que surgió la idea de la introducción. Yo lo que creo es que una vez que grabamos eso en el puente, a Diego, cuando se llevó el material, se le ocurrió usar ese material como introducción.
Sí, exactamente. Ok. Él, con las tomas que hicimos, cortó y armó la sección más como compuesta, Sí. a partir de distintas tomas del arpegiador, y hasta donde yo recuerdo, él empalmó esa edición que hizo como una introducción. Al toque. Sí. Y en ese momento, o sea, ¿era solo Diego y vos en Sí, la sesión? trabajamos, sí, en general, casi todas las cosas que hice con Babasónicos grabamos él y yo. No sé, alguna vez en alguna vino Panza, Ok. para otras ocasiones, pero ahí sí. Yo además les había prestado para un disco anterior, Miami, Sí. el Mellotron Ah. mío, que lo usaron para ese álbum. Estoy bien, ¿no? Miami es anterior a Sí, Jessico. es anterior a Jessica, Sí, sí. justo al anterior, si no me Sí, equivoco. creo que sí. Em, Sí, pues viene Infame. Claro, claro, ahí también grabé. Y en Miami grabaron teclados en Circo Beat, Mira. que en ese momento todavía era el estudio de Fito Páez. Ujú. De hecho, Fito vio ahí mi Mellotron y le dieron ganas de comprarse un Mellotron a Mirá. partir de haberlo visto ahí. Entonces, ya para este segundo, ahí en Jessico, estas cosas que yo hice se grabaron en el estudio en el que yo estaba en Florida en ese momento. A la parte armónica le agregué un Mellotron de cuerdas y luego hay un coro de Mellotron agregados, que Diego recuerda que lo grabé yo, pero yo creo que lo grabó él. Me parece que es el que tocó los coros, el sonido de coros, y yo el sonido de cuerdas. Eso creo yo. Buenísimo. Y en ese momento no estaba la siesta del fauno así No, en este no, formato. eso fue hace mucho tiempo, año 2001 creo, Sí. Que se grabó. Y la siesta de fauno se empezó a construir en el 2010 y se inauguró en enero del 2011. Espectacular. El 4 de enero del 2011 creo. El principal uso que usamos, que para ese disco en general, el principal uso que le dimos a los sintes fue, además de este tipo de cosas, algunas cosas hechas con un sinte modular, un EMU modular que yo tenía, Ok. que a Diego le gustaba mucho. Y Sí. después en Jessico seguiste como... Digo, en Jessico, en Infame Sí, seguiste. sí, en Jessico creo que en De Eléctrico, y no sé si en algún otro tema hay algo que yo haya grabado. Después sí, en Infame y Anoche o Mucho también. Ok, Uno de genial. esos, sí. Qué lindo. Sí. Bueno, entonces, Juno y Mellotron. O sea, Sí. esto es oro, gente. O sea, suscríbanse, Sí, qué bueno. síganlo al amigo Ernesto. Si quieren estudiar síntesis con él, tiene un montón de cursos increíbles. ¿Le podemos enseñar a la gente cómo se hacían esos sonidos? Primero, lo que hubo que hacer para poner un arpegiador y que quede realmente a tiempo, que era lo que en principio a mí me parecía que efectivamente debía ocurrir, dado que el tema tenía como una base bastante sólida. Para mí era interesante que la parte electrónica aporte esa dinámica y esa estética electrónica. Entonces, dado que el tema se había grabado con click Sí. en Pro Tools, usamos un sincronismo del reloj del Pro Tools a el arpegiador del Juno a través de una batería electrónica. Porque el Juno es un instrumento pre-MIDI y tiene una entrada analógica, una entrada de clock, para que a partir de un pulso eléctrico el arpegiador avance de a un paso. Yo, desde que empecé a trabajar combinando distintos sintetizadores, busqué como el sincronismo entre distintos arpegiadores, secuencias, baterías electrónicas, y como hay muchos métodos, tecnologías y etapas, digamos, en la producción musical electrónica, depende de qué instrumento sea, es el tipo de forma o de metodología que tienes que usar para el sincronismo. A comienzos de los 90 yo ya tenía algunos sintes, tenía un Juno anterior, el Juno 6, el Pro One, un Core MC20 con un sequencer, una batería electrónica digital MIDI, un sequencer MIDI, entonces todas cosas con tecnologías distintas e incluso dentro de los sintes analógicos, por ejemplo los Core tienen una forma de trigger diferente a los instrumentos de ARP, por ejemplo, o el Pro One, que digamos, la mayoría de los sintes analógicos es un pulso positivo para avanzar de paso y el Core usa lo contrario, una conexión a tierra. Entonces, cuando sincronizas una cosa con otra, te quedan como corridos, en fin. Entonces, bueno, ya desde ese momento, como buscaba las distintas maneras de sincronizar aparatos diferentes, y mayoritariamente los Clockmaster venían de aparatos MIDI, entonces yo tenía que convertir señales MIDI a señales de otros instrumentos pre-MIDI.
En el año 92 yo empecé a trabajar con una Roland TR-808 y que es una máquina también pre-MIDI que tiene una entrada de sincronismo con un conector DIN, se llama DIN Sync, que tiene una resolución de 24 pulsos por negra. Okay. Esa es la resolución del voz para poder escribir en la batería electrónica figuras complejas, incluyendo tresillos, ese tipo de cosas. Y conseguí un aparato que es este, que es el Korg KMS-30, que tiene entrada y salida de sincronismo, entrada y salida MIDI, y vos elegís si encendés o no la sincronización y cuál querés que sea el máster. Bien. Entonces yo normalmente tenía el máster MIDI, venía de un sequencer MIDI o de una batería electrónica MIDI a la entrada MIDI y salía por la salida de sync en la resolución, por ejemplo, de la TR-808, que es 24 ppq. Ahí va. Entonces, entraba MIDI, salía sincro a la TR-808 y la TR-808 tiene unas salidas de trigger analógicas de pulso positivo, en la que cada vez que vos escribís un instrumento en una línea, puede ser, por ejemplo, el cowbell, que tiene una salida de trigger, eso genera una salida de, digamos, de disparo para activar otra cosa. Entonces, por ejemplo, si vos querés que en un pattern que tiene todas semicorcheas de reducción, todas las semicorcheas manden trigger, tenés que escribir todo el cowbell con todo el, digamos, toda la línea. Exacto. Y generalmente no lo usás o lo usás para hacer ta, 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 ta. No, pues te queda. Pero también eso tiene una cosa interesante, que es que vos podés no escribir todos los pasos. Entonces te pueden quedar secuencias que avancen distinto. Bien. ¿Sí? Yo ahora cuando lo mostremos voy a usar ese método con una TR-909, que también tiene lo mismo. Perfecto. Y vos, dependiendo de la subdivisión rítmica que hagas, cambia el arpegiador. Exactamente, también. Sí. Por ejemplo, nosotros ahora usamos un sistema similar, en este caso de la computadora, estamos usando de máster, conectamos por MIDI a la 909, que sí tiene MIDI. Bien. Está esclava MIDI, o sea, yo ahora Start no prende, hasta que no reciba un clock MIDI no va a avanzar. Perfecto. Y yo en el instrumento Rimshot escribí semicorcheas. Bien. O sea, todas las semicorcheas del pattern. Entonces, voy a prender la compu, así doy como un clock. Entonces ahora esta batería electrónica se prendió y yo tengo todos los pasos en semicorchea encendidos. Entonces, ¿sí? Si yo apago algunos, Tremendo. Entonces puedo hacer distintas figuras rítmicas e incluso, según la combinación de notas que toques en el arpegiador y la duración del pattern, vas a tener distintos comportamientos. Porque si vos tocas 4 notas en modo up, ¿sí? Entonces te queda. Pero sacás una, se te empieza a correr el arpegio. El primer Juno que yo usé en Klaus lo había aportado uno de los primeros miembros de la banda, que es Walter Alderete, y él tenía uno que se llama Juno 6, que es un modelo anterior, sin memoria. Y lo tenía roto. Había una voz que no le andaba. De las 6 voces de polifonía que tiene el aparato, una no le andaba. Entonces nos pasaba que tocábamos y una nota se quedaba como en silencio.
En general lo que hacíamos para omitir el error era tocar la zona grave hasta que aparecía la nota defectuosa, o sea, la voz defectuosa, le pegábamos una cinta y seguíamos tocando con 5 voces. Quedaba como siempre activada en silencio esa voz que estaba muerta y que tocábamos las demás. Pero cuando prendías el arpegiador pasa por todas, incluyendo la que no está funcionando. Entonces nos quedamos siempre un patrón de arpegio que tenía 6 disparos y un silencio, 5 disparos y un silencio. Y eso hacía un arpegio único, digamos, que no tiene ningún sinte. Entonces, cuando yo compré este sinte, le pedí a Hernán Baldi, el técnico, que le pusiera el defecto. ¿En serio? Claro. Entonces, por ejemplo, si yo lo pongo normal, y acá tengo una perilla, ¿ves? Que le genera ese silencio. Entonces, depende de lo que toques, es un patrón que tiene siempre esa figura. ¿Ves? Esta nota no suena. Claro. Esta nota no suena. Cada 5, la sexta no suena. No, es increíble. Encima lo puedes tener con un switch. Claro, le puse el switch justamente para que lo performiemos, entonces cambiemos de una cosa a la otra. O sea, esa es la versión superior del error. ¿Y este es el mismo teclado que usaste para la grabación? Sí, yo ya tenía el Juno 60 en esa época y es el que usé para la grabación. Entonces, usé las 2 formas de onda del oscilador y el suboscilador. Sí. O sea, el Juno tiene la onda cuadrada. Vamos a apagarlo. Que tiene un control manual del ancho de pulso para hacer ondas rectangulares, pero que también el ancho de pulso puede ser gobernado por la envolvente. Yo usé una envolvente así percusiva, ¿sí? Para hacer un sonido cortito. Sí. Y acá está la envolvente contando ancho de pulso y acá está el LFO contando ancho de pulso. Yo en este tema en particular usé el LFO razonablemente lento, modulando el ancho de pulso en un sonido cortito, entonces cada nota tiene una sutil diferencia tímbrica. Además, el mismo LFO lo usé para modular el cutoff del filtro, entonces el sonido se vuelve un poquito más opaco y un poquito más brillante, según cómo va pasando. Ahora lo voy a poner como si fuera una especie de pad. ¿Sí? Además, utilicé la onda diente de sierra y el suboscilador, que es una onda cuadrada una octava más abajo, un poquitito menos de volumen que el resto de las formas de onda. Y además, el efecto de chorus. Claro. Que es un efecto de chorus estéreo que le da mucha dimensión. Entonces, básicamente, está armado así. Espectacular. Sí. Y eso está controlado por la escritura de semicorcheas de la batería electrónica, que usé esta, la 808, como clock. Diego tiene otra 808, creo que ahora la tiene con MIDI. Sí. Creo que en ese momento no la tenía modificada para MIDI y también usaba el sincronizador para hacer el sincronismo. No, tremendo. Sí, esa sería como la técnica. Y después usamos el Mellotron con el sonido de strings. ¿Sí? El Mellotron tiene sonidos grabados reales de instrumentos musicales o voces o lo que fuese. Puede ser, digamos, sonidos concretos. Pero en general eran strings, voces y flauta, ¿no? Claro, el set como clásico es flauta. Es este que tengo acá justamente.
flauta. El Strawberry Fields. El Strawberry Fields es un modelo anterior de Mellotron, si no me equivoco el Mark II, y creo que es otra grabación de flauta. Ok. Después están las strings. Y los coros. Que es un coro mixto de Sí. voces femeninas y masculinas. Por eso, cuando vas haciendo la secuencia, algunas voces vuelven a cantar una octava anterior porque el registro masculino no da tan agudo. Entonces... ¿Ves? Como las voces acá no Claro. suben una octava más Total. las voces masculinas. Así que bueno, es una combinación de la progresión de notas de cuerdas con la de... con la de las voces. Pero lindo. los bajos son distintos porque la progresión es hacia abajo en los graves. Y esto es es. literal como el primer sampler de la historia, ¿no? Claro, es un sample playback, digamos, porque es un reproductor de Claro, no sampleos. graba. Exactamente. Y literalmente estás, I can hear dead people. Sí, exactamente. Exactamente, sí. ¿De Sí. qué año son las grabaciones? Y de fin de los 60, comienzo de los 70. Ah, ¿y el primer Mellotron es más viejo todavía? Sí, el primer Mellotron es del 64, por ahí. Ok. Y antes, el primer instrumento que usa cinta grabada es el Chamberlin. El Mellotron es como una variante que el Chamberlin no... Tiene como unas mejoras o unos cambios técnicos, entonces eludieron como la patente. Claro. Y lo fabricaron como con otro nombre y demás, pero básicamente es como el mismo principio. Claro. Y antes había existido en Cuba un instrumento igual, pero basado en grabaciones de alambre, que muy poca gente lo menciona. Eso creo que es de la década del 40. Wow. Así que bueno, tenemos en realidad un antecedente. O sea, que con teclas disparabas el alambre. Que... Esa, claro, la grabación era la grabación previa a la cinta magnética. Claro, Digamos, sí, sí, tenías sí. distintas teclas con grabaciones y las disparabas así. Sí. Mirá qué loco. Sí. El que todavía tiene una grabadora de alambre que se puede grabar y todo es Patricio Claypole. Sí, sí, un genio. Bueno, Santiago Villa, con quien damos clases en la UNTREF y demás, tiene también grabadores de alambre y gramófonos y todo ese tipo de cosas así. Bueno, al sonido del Juno con arpegiador, que el tema está en 108 BPM, le pusimos un delay digital de las primeras generaciones de los 80, que es este delay Korg, que está ajustado en unos milisegundos que corresponden a un rebote en una corchea con puntillo. Es un tipo de figura que está buena para que lo se otra cosa. Bueno, en el DAW se usa mucho ese tipo de... Claro, entonces rebota en un lugar donde generalmente no hay algo de del mismo instrumento tocando o algo así. Yo en general vengo trabajando con este tipo de delays hace tiempo y siempre usando consolas. Entonces muchas veces cuando quiero crear el efecto de delay ping-pong o estéreo, uso dos delays ajustados al mismo tiempo, que nunca, por supuesto, va a ser el mismo. En general les pongo aparte un pequeño LFO para mover el tiempo, se da como una modulación. Entonces, bueno, nunca es exactamente preciso el rebote. Y lo que hago es, le pongo al instrumento un delay, las vueltas de los delays están en la consola,
y ese delay lo paneo para un lado. Y por un envío, lo envío al otro delay y lo paneo para el otro lado. Entonces, ahora, si tocas el Juno, vas a escuchar el Juno con un solo delay. Le saqué el feedback al delay. Entonces yo lo que hago es, en la consola, abro el canal de ese delay y lo mando al otro delay que está ajustado al mismo tiempo. Entonces hace en uno y en el otro. Y si al delay 2 lo mando de nuevo en uno, tengo un feedback de nuevo. Entonces, mira, toco una sola nota. ¿Ves? Hay 2 rebotes. Nota, delay 1, delay 2. Dale. Ahora, al delay 2 lo mando de nuevo al delay 1. Dale. ¿Ves? Sí. Y ahí sigue. ¿Sí? Entonces, si esto va a tiempo, se queda el rebote. Espectacular. ¿Qué les viene pareciendo hasta ahora el video? Una locura, ¿no? O sea, qué capo Ernesto, por favor. Estoy muy agradecido por la generosidad de él, de no solamente contar cómo se hizo, sino animarse a recrearla para que todos podamos aprender un poco de él. Y ahora les voy a mostrar un poquito la sesión y vamos a ir soleando un par de instrumentos y ver qué fue lo que usamos. Empecemos con el sonido de batería. Tenemos lo que... Yo grabé la batería en la sala que está acá al lado. Esta sonaba así. Y es una batería muy simple, como en el tema original. En el tema original suena muy cruda la batería, como si estuviera, como pareciera también como si estuviera traqueada doble, como si hubiera una a la derecha y una batería a la izquierda. Estamos 25 años después de esa grabación, así que bueno, la grabé a mi forma y traté de darle un sonido lo más crudo y también saturadito posible. Sin mucha reverb ni nada de eso. Pero ahora, el truquito interesante es que al principio de la canción original, que arranca así, lo que hice fue utilizar el micrófono Phone, que es de Guerrilla Audio, que fabrican en la Argentina, que es un micrófono que suena a un teléfono, literalmente. Y ahí simplemente grabé toda la batería con el Phone puesto también, y simplemente seleccioné un pedazo y lo traje al principio del tema. Y después tenemos los cortes de la batería. Y entonces, entre los dos... Y el siguiente paso fue agregar el bajo. Y ahí simplemente hice un bajo galopante. Y para eso utilicé el Fender Precision. Y mi cadena para grabarlo fue entrando directamente a un Pre-Cultrum 1566A, yendo a un compresor Quagliardi directamente. Después tenemos las teclas del Juno de Ernesto. Y
Y terminé apilando 2 tomas, pero como ven no tiene casi procesos esto. Después tenemos el Mellotron de Ernesto. Ahora, lo que sí trajo su dificultad con respecto al Mellotron es la afinación, que es bastante inestable, obviamente es un equipo viejo y con cintas, y las cintas se van corriendo de velocidad, y dependiendo de la nota hay algunas que se corrían más que otras. Entonces cuando se corría un poquito, lo terminé afinando un poco con el Melodyne Pro, que te trae la posibilidad de ser polifónico también, pero la verdad es hermoso el Mellotron. Lo único que es bastante filoso en alrededor de 1K de frecuencias, como podemos ver, le saqué un montón, se vuelve como muy duro para el oído, entonces a momentos hay que suavizarlo. Entonces en realidad el Mellotron sonaba así. Y quedó así. Después tenemos las guitarras, en las cuales utilicé, para esta que les voy a mostrar ahora, utilicé esta hermosa Gretsch. Y lo que hice fue conectarla a mi amplificador, el Blues Deluxe, al lado. Y lo que hice primero fue doblar la línea galopante del bajo, con un poquito más de ritmo. Después lo que hice fue procesarlo y terminar agregándole esta especie de filter freak de Soundtoys, que le agrega un sonido medio loco, que son como envelopes secuenciados. Pues me daba cuenta que la canción original había algo así, de random y loco. Entonces se lo terminé agregando. Y después tenemos la otra guitarra, que la grabé también con esta misma, que hace de los especies de delays. Y eso con la otra guitarra. Después utilicé esta Jazzmaster para tirar simplemente acordes. En vez de grabarlo con el ampli Fender, lo grabé con el Kemper, que está acá. Y esa sonaba así. Y por último, ahí voy a buscar, utilicé esta hermosa, pero hermosa mal, Taylor. Es la AD21, no es la Mini como muchos piensan, que se graba absolutamente increíble. Yo la amo esta guitarra, es una locura lo que graba. Y no hay que ponerle nada, le puse solamente el R88, que es un micrófono de AEA, estéreo de cinta, que suena muy bien, entrando a los preamplificadores de AEA, que los tengo acá al lado, y sonaba así.
¡Qué temazo, la puta madre! Bueno, si te quedaste hasta acá, gracias. Gracias a Ernesto, gracias a los Babasónicos por hacer este temazo, que es increíble, que me recuerda mucho a mi infancia. Y nada, gente, espero que hayan disfrutado de este video. Yo la verdad la pasé re bien. Todo el laburo vale la pena cuando uno puede compartir estas cosas con ustedes. Y nada, y con alguien tan crack como Ernesto. Así que les mando un beso grande. Dejen comentarios, gente, ayuden al algoritmo, por favor. Y si querés ver más recreaciones de canciones, te voy a dejar acá en pantalla algunas que hice en el pasado. Hasta luego. 30. Y lo vamos a grabar en el 15. 16.